Franklin, un hombre de negocios exitoso, pensó que podía confiar en sus seres más cercanos, pero un accidente reveló la impactante verdad sobre la lealtad y la traición. ¿Qué harías si descubrieras que las personas en las que confiabas eran tus peores enemigos? Mira hasta el final para descubrir el giro que nadie vio venir. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Franklin se sentó en su oficina de la esquina. La vista panorámica de la bulliciosa ciudad se extendía ante él como una pintura viviente. Se ajustó el traje a medida y se reclinó en su silla revisando el último correo electrónico de la mañana. La vida había sido buena con él como director ejecutivo de una gran corporación. Había construido su imperio desde cero desafiando las probabilidades y rompiendo barreras como afroamericano en una industria predominantemente blanca. La mañana había sido productiva con llamadas, reuniones y una sesión estratégica con su junta. No era inusual que estuviera ocupado. Su ética de trabajo era legendaria. Señor Franklin, su auto está listo. Su asistente lo llamó desde la puerta. Gracias. Julia Franklin respondió. Con una sonrisa satisfecha, tenía una importante reunión de almuerzo programada en el centro con un posible inversor. Agarró sus llaves y su maletín y salió de la ciudad. Las calles estaban llenas de gente como de costumbre. El sol de media mañana. Proyectado en larga sombra sobre el pavimento, el auto de Franklin, un elegante sedán de lujo negro, era su orgullo y alegría, un símbolo de lo lejos que había llegado, navegaba por el tráfico con facilidad practicada, sus pensamientos estaban ocupados con planes para el futuro, su compañía estaba a punto de un gran avance, un nuevo proyecto que solidificaría su posición en la cima de la industria. Miró su reloj, la reunión era en 30 minutos, tiempo de sobra para llegar, pero cuando giró hacia la autopista, un camión en el carril opuesto se desvió inesperadamente, su conductor aparentemente distraído. Los instintos de Franklin entraron en acción cuando se desvió para evitarlo, pero la carretera estaba resbaladiza por una lluvia anterior, sus neumáticos patinaron, el auto se desvió fuera de control, el impacto fue violento, el sonido del metal crujiente y el vidrio roto llenó el aire cuando el auto de Franklin chocó contra la barandilla de protección. El mundo parecía inclinarse sobre su eje, todo giraba en una confusión caótica, su cuerpo se sacudió hacia adelante, el cinturón de seguridad se clavó dolorosamente en su pecho antes de que todo se oscureciera. Cuando Franklin volvió en sí, su visión estaba borrosa y su cuerpo y las voces apagadas de los paramédicos lo rodeaban mientras trabajaban rápidamente para extraerlo de los escombros que atrapó. Fragmentos de su conversación, algo sobre una posible lesión en la cabeza y hemorragia interna. La urgencia en sus voces era palpable. Lo subieron a una ambulancia, las sirenas aullando, mientras aceleraba hacia el hospital más cercano. Franklin entraba y salía de la conciencia su mente. Recuerdos nublados de su vida pasaban ante él, la sonrisa orgullosa de su madre cuando se graduó de la universidad, las noches largas construyendo su empresa, los obstáculos que había superado. Se aferraba a esos recuerdos. Un salvavidas en el caos del hospital. Los médicos y enfermeras lo rodeaban, se realizaban pruebas, se tomaban exploraciones y se tomaban decisiones en rápida sucesión. En algún lugar de la neblina, escuchó a alguien mencionar un coma inducido médicamente para ayudar a su cuerpo a recuperarse. El miedo se apoderó de él por un momento, pero el agotamiento pronto se apoderó de él y dejó que la oscuridad lo reclamara. Los días que siguieron fueron una confusión de monitores que pitaban y voces susurradas. La familia y los amigos de Franklin lo visitaban regularmente, sentados a su lado y rezando para su recuperación. Los miembros de su junta directiva también hicieron apariciones expresando sus preocupaciones y ofreciendo apoyo, pero Franklin permaneció sin responder, encerrado en el espacio lial entre la vida y la muerte. Mientras tanto, el mundo exterior continuó como de costumbre. Las noticias de su accidente se extendieron rápidamente, provocando especulaciones sobre el futuro de su empresa. Los analistas debatieron quién podría asumir el control en su ausencia y los empleados susurraban ansiosamente sobre lo que todo eso significaba para Franklin. El tiempo había perdido todo significado. Flotaba en un estado onírico, su mente era un mosaico fragmentado de recuerdos y sensaciones. De vez en cuando creía que podía escuchar voces familiares y desconocidas atravesando la niebla, pero no podía responder. Atrapado en su propio cuerpo. No fue hasta el quinto día después del accidente que los ojos de Franklin se abrieron. La luz era dura y su cabeza palpitaba, pero estaba despierto. Una enfermera lo notó. Inmediatamente llamó al médico, le revisaron los signos vitales y le hicieron preguntas. La mente de Franklin se aceleró. Había sobrevivido, pero su calvario aún no había terminado. Acostado en esa cama de hospital, Franklin se dio cuenta de lo frágil que era la vida. Todo lo que había construido, todo lo que defendía, podría haberse perdido en un instante. Decidido a aprovechar al máximo su segunda oportunidad, comenzó a planificar sus próximos pasos. Poco sabía él que la verdadera prueba de su fuerza y carácter aún estaba por venir. Franklin abrió los ojos.
El blanco estéril del techo del hospital lo saludó. El dolor punzante en la cabeza y la rigidez en el cuerpo eran recordatorios del accidente, pero su mente estaba alerta. Había sobrevivido. El suave pitido de los monitores y el murmullo de voces fuera de la habitación lo aterrizaron en la realidad. Una enfermera entró. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio despierto. «Estás de vuelta con nosotros», dijo cálidamente. Franklin asintió débilmente. Su garganta estaba seca y pidió agua. Después de unos sorbos, logró croar una sola pregunta. «¿Cuánto tiempo?» «5 días», respondió la enfermera, ajustándole la vía intravenosa. «Has estado en un hospital. Coma inducido para ayudar con la hinchazón en tu cerebro. Tienes mucha suerte, señor». Franklin, suerte no era la palabra que Franklin usaría, pero entendió su sentimiento mientras continuaba con su chequeo de rutina. Permaneció en silencio. Su mente ya estaba corriendo, su compañía, sus responsabilidades, su vida, todos habían quedado en el limbo. Necesitaba recuperar el control, pero su cuerpo no estaba listo, estaba débil, sus extremidades pesadas, su voz un mero susurro. Por ahora tenía que morder su tiempo. Más tarde, ese día, el doctor vino a evaluarlo. «Tu recuperación es notable», dijo él. «Doctor, hojeando gráficos, pero necesitas descansar sin estrés, sin trabajar, deja que tu cuerpo sane». Franklin estuvo de acuerdo, aunque interiormente ya estaba planeando estrategias. Necesitaba saber qué estaba sucediendo fuera de estos muros, necesitaba saber cómo su ausencia estaba afectando a su compañía. Al día siguiente llegaron los primeros visitantes. Su asistente Julia fue la primera en cruzar la puerta. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. «Nos asustaste a todos, señor». Franklin dijo, su voz vacilante. «La junta ha estado revisando constantemente y sus empleados han estado enviando sus buenos deseos». Franklin sonrió débilmente, agradecido por el apoyo, mientras Julia lo actualizaba sobre los asuntos de la compañía. Notó que ella eligió sus palabras, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de desafíos o problemas potenciales. Ella no quería estresarlo, pero Franklin podía sentir que había más en la historia. Más tarde, esa tarde, el doctor le informó que algunos de sus altos funcionarios habían venido a visitarlo. El corazón de Franklin se hundió. No estaba listo para enfrentarlos, todavía no estaba seguro de por qué, pero una inquietud se apoderó de él ante el pensamiento. Cuando la puerta se abrió y sus 4 altos ejecutivos entraron, instintivamente cerró los ojos fingiendo estar inconsciente. Escuchó mientras intercambiaban palabras amables con la enfermera. Su preocupación sonaba ensayada. Una vez que la enfermera se fue, el tono cambió. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Uno de los enmascarados, Franklin, reconoció la voz. Era Richard, su jefe de operaciones. «No creo que regrese otra voz», respondió. Este era Peter. Su Franklin yacía en su cama de hospital mirando al techo mientras el peso de lo que había escuchado se asentaba profundamente en su pecho. La traición era más aguda que cualquier dolor físico que sintiera por el accidente. Estas eran personas en las que había confiado, personas a las que había asesorado, y no solo lo habían descartado como líder, sino que habían usado el color de su piel como director de marketing. Incluso si lo hace, no será el mismo dirigir esta empresa. Requiere fuerza, visión. No creo que la tenga más. El pecho de Franklin se apretó, pero permaneció quieto. La conversación continuó volviéndose más oscura con cada minuto que pasaba. No es como si él debería haber estado a cargo. En primer lugar, alguien más dijo que esta era Laura, su líder de finanzas. Seamos honestos, es una buena cara para la empresa, pero ¿realmente puedes confiar en alguien como él para liderar a un hombre negro en la cima de un imperio como este? Es inaudito por una razón. El estómago de Franklin se revolvió. Había trabajado incansablemente para demostrar su valía, para demostrar que su raza no definía sus capacidades. Escuchar estas palabras de personas en las que confiaba se sintió como una traición. «Digo que comencemos a prepararnos para el transición». Richard dijo que uno de nosotros tendrá que intervenir. «Es lo mejor para la empresa». Franklin no podía aguantar mucho más, pero se obligó a permanecer quieto. Necesitaba escucharlo todo. «Quien quiera que tome el control tendrá que limpiar sus desastres», añadió Laura, «y seamos realistas. Esta empresa lo hará mejor con alguien que mire a los lados. Los clientes y los inversores se sentirán más cómodos». Mientras se reían suavemente haciendo comentarios groseros sobre sus supuestas debilidades, la resolución de Franklin se endureció. Pensaron que se había ido, poder para defenderse, pero estaban equivocados. No los confrontaría ahora, necesitaba un plan. Déjenlos pensar que todavía estaba inconsciente. Usaría su arrogancia contra ellos cuando el grupo finalmente se fuera. Franklin abrió los ojos, el peso de sus palabras todavía presionando su pecho. Miró al techo, su mente acelerada. No sobreviviría a esto, recuperaría su lugar, cara, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que entendieran las consecuencias de su traición, justificación de su deslealtad. Su mandíbula se apretó mientras decidía qué hacer a continuación. Confrontarlos ahora sería satisfactorio, pero prematuro. Necesitaba exponer su verdadera naturaleza a sí mismos, a la compañía y al mundo. El plan comenzó a formarse en su mente. Llamó a la enfermera con la voz todavía débil pero cargada de determinación. «Necesito hablar con mi doctora», dijo cuando ella apareció. Momentos después, llegó la doctora con el portapapeles en la mano y se veía complacida con el progreso de Franklin. El doctor Franklin comenzó con voz mesurada. «Necesito que me ayudes con algo inusual.
Quiero que les digas a mis visitantes que he fallecido. El doctor frunció el ceño y se quedó atónito. Señor Franklin, no estoy seguro de entender. Franklin lo interrumpió con suavidad pero con firmeza. Es importante solo por un día. Necesito ver algo. Créeme, no pasará nada malo. Después de una larga pausa, el doctor asintió. Puedo arreglarlo, pero debes quedarte en tu habitación y descansar. No te estreses. Franklin estuvo de acuerdo, aunque su mente ya estaba acelerada. Fingiría su muerte. Dejaría que la noticia se extendiera y observaría las consecuencias. Necesitaba ver la verdad en su forma más cruda. Solo entonces podría actuar con claridad. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido. Se envió un anuncio sombrío al personal del hospital y a los visitantes que vinieron a verlo. Julia, su asistente, estaba el primero en llegar después de escuchar la noticia, abrió una rendija en su puerta. Franklin la vio desplomarse en una silla, las lágrimas corrían por su rostro. Él no merecía esto, le susurró a la enfermera. Él tenía mucho más para dar. El dolor de Julia era genuino, y Franklin sintió una punzada de culpa por engañarla, pero esto no se trataba de ella, necesitaba ver ¿cómo reaccionarían sus ejecutivos? Horas después, llegaron los cuatro. Sus expresiones variaban de solemnidad a satisfacción. Apenas velada, el corazón de Franklin latía con fuerza mientras escuchaba desde detrás de la puerta ligeramente entreabierta de una habitación contigua. Bueno, Richard, comenzó su voz baja pero firme, es oficial, el viejo se ha ido finalmente. Peter murmuró, quiero decir, es trágico y todo, pero no pretendamos que esta no es una oportunidad. Laura resopló, exactamente, podemos posicionar esto como una nueva era para la empresa, una oportunidad de volver a encarrilarse. El último en hablar fue un manda, el más callado del grupo. ¿Crees que enfrentaremos una reacción violenta? La gente lo amaba. Richard desestimó la preocupación con un gesto de su mano. Era una figura decorativa, una mascota. Realmente los clientes respetaban su historia, pero apreciarán aún más un liderazgo competente. Los puños de Franklin se apretaron ante su audacia. La conversación cambió cuando comenzaron a planificar su reemplazo. Hablaron de estrategias para alinearse con valores de liderazgo más tradicionales e hicieron comentarios codificados sobre restaurar la imagen adecuada de la empresa. Franklin escuchó el desdén en sus voces, el desprecio apenas velado por la misma diversidad que había impulsado a la empresa al éxito. Lo que vino después lo sacudió hasta la médula. Deberíamos celebrar, sugirió Laura con un tono frívolo. No todos los días nos entregan las llaves del reino. Estuve de acuerdo, dijo Peter con una risa. Brindemos por el futuro. La empresa finalmente es nuestra. Salieron del hospital. Sus voces se desvanecieron por el pasillo. Franklin esperó hasta que la costa estuvo despejada antes de llamar a la enfermera. ¿Puedes averiguarlo? ¿A dónde van? Preguntó con voz apenas por encima de un susurro. La enfermera dudó, pero finalmente aceptó, escuchando una parte de su conversación. Cuando pasaron por la estación de enfermeras esa noche, el chofer de Franklin lo recogió discretamente, todavía débil, pero decidido. Franklin insistió en seguir a sus ejecutivos. Se habían reunido en un salón de lujo, copas de champán en la mano, su risa fuerte y desenfrenada desde su mirador oculto. Franklin observó su celebración. Una pancarta colgaba sobre su sección, reservada, con las palabras nuevos comienzos estampadas debajo. Alguien había garabateado una broma cruda y ofensiva dirigida a su raza. La ira de Franklin estalló, pero permaneció en silencio mirando mientras brindaban por su supuesta desaparición. Sus verdaderos colores estaban a la vista. No solo querían que se fuera del camino, se deleitaban en ello. Satisfechos de haber visto suficiente, Franklin le ordenó a su chofer que lo llevara a casa mientras el auto aceleraba por las calles de la ciudad. La mente de Franklin corría con las posibilidades. Esto ya no se trataba solo de traición, esto se trataba de justicia. Su plan solo estaba comenzando. A la mañana siguiente llegó Franklin en la oficina antes de lo habitual. Su chofer lo ayudó a salir cuidadosamente del auto. Todavía estaba débil, su cuerpo recuperándose del accidente, pero su mente estaba más aguda que nunca. Su regreso no se trataba solo de reclamar su lugar, se trataba de enfrentar la traición y arreglar las cosas. Atravesó las puertas giratorias del edificio, su presencia exigiendo la atención de los empleados, que se congelaron a medio paso sorprendidos de verlo vivo, y bien los susurros comenzaron de inmediato y Franklin captó a Snippets mientras se dirigía al ascensor. ¿Ese es el señor Franklin? Pensé que era él. Ha vuelto. ¿No parece alguien que esté en coma? ¿Qué está pasando? Franklin ignoró el murmullo, su enfoque únicamente en la tarea que tenía por delante. Dentro de su ascensor privado, miró su reflejo en las paredes de acero pulido. Se veía pálido, el peaje del accidente era evidente, pero había fuego en sus ojos. Se ajustó el traje, se enderezó la corbata y se preparó para lo que vendría. Cuando llegó al piso ejecutivo, fue recibido por su asistente Julia, que parecía haber visto un fantasma. Señor Franklin tartamudeó, lágrimas brotando de sus ojos. ¿Usted es vivo? Yo no sé qué decir. Franklin puso una mano en su hombro ofreciendo una leve sonrisa. Está bien, Julia, sé que
Esto debe ser un shock, gracias por mantener todo junto en mi ausencia. Julia asintió todavía visiblemente emocionada. Estoy tan feliz de que estés aquí. Todos pensaron, bueno, no importa, ahora estás de vuelta, y eso es todo lo que importa. No todo el mundo sentirá lo mismo. Franklin murmuró en voz baja, su mirada se endureció. Le ordenó a Julia que convocara una reunión con su equipo superior de inmediato, decirles que es obligatorio sin excusas. La reunión estaba programada para una hora más tarde en la gran sala de conferencias, un espacio con piso a ventanales sellados con vista a la ciudad. Franklin llegó primero tomando asiento en la cabecera de la mesa, cruzó las manos y esperó uno por uno. Los 4 ejecutivos entraron, sus rostros una mezcla de confusión e inquietud. Richard fue el primero en hablar. Franklin dijo forzando una sonrisa, no te esperábamos, esto es, toda una sorpresa, no tan sorprendente como las conversaciones que has estado teniendo en mi ausencia. Franklin respondió fríamente. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras hundiéndose en Laura. Se movió incómodamente en su asiento. Escuchamos que habías pasado esto, está bien, es bueno ver que estás bien. Franklin se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. No perdamos el tiempo, con cortesía, sé exactamente lo que has estado diciendo a mis espaldas, sé sobre tus planes para reemplazarme, tu supuesta celebración, y las cosas repugnantes que has dicho sobre mí y mi raza. Peter, el más descarado del grupo, se burló con el debido respeto. Franklin, has pasado por un evento traumático, tal vez no estás pensando con claridad lo que sea, ¿crees que escuchaste suficiente? Franklin interrumpió su voz bruscamente, arrojó una carpeta sobre la mesa, su contenido derramándose, capturas de pantalla impresas de mensajes de texto, fotografías de su reunión en el salón y una transcripción de su hospital, conversación en la habitación grabada por un dispositivo discreto que había colocado antes de fingir estar inconsciente. Estas son tus palabras, tus acciones, no me insultes fingiendo lo contrario. El color se drenó de sus rostros mientras miraban la evidencia. Richard intentó recuperar el control de la situación. Franklin, hablemos de esto racionalmente, estábamos bajo mucho estrés, la empresa necesitaba liderazgo, y decidimos que eras más adecuado para el trabajo por el color de tu piel. Franklin interrumpió de nuevo, no solo me traicionaste, traicionaste toda esta empresa. Representa diversidad, inclusión, progreso. Laura habló con voz temblorosa, estábamos equivocados, ahora lo vemos. Por favor, Franklin, cometimos un error, no dejes que esto arruine todo lo que hemos construido juntos. La mirada de Franklin era fría, tú no construiste esto, yo lo hice, y me has mostrado exactamente quién eres. No hay lugar para gente como tú en mi empresa. Se puso de pie, señalando el final de la reunión, están todos despedidos con efecto inmediato, seguridad los escoltará fuera. El pánico se instaló cuando la realidad, sus palabras los golpeó. Suplicaron sus voces cada vez más desesperadas. Franklin, por favor, no haz esto, tenemos familias, esto nos destruirá. Franklin no vaciló, se destruyeron a sí mismos en el momento en que eligieron el odio sobre la lealtad, ahora enfrentarán las consecuencias cuando llegue seguridad para sacarlos del edificio. Franklin observó en silencio, no sintió satisfacción, solo una determinación férrea. Esto era solo el comienzo, la justicia tenía que ser servida no solo para él, sino para los valores sobre los que había construido su compañía. Cuando el último de ellos se fue, Franklin regresó a su oficina, el peso del momento se apoderó de él, aún no había terminado, los siguientes pasos serían aún más decisivos. Franklin se sentó en su escritorio, el silencio de su oficina roto, solo por el leve zumbido de la ciudad afuera. Los eventos del día se repitieron en su mente, pero no podía dejar que la satisfacción de exponer a sus ejecutivos desleales lo distrajera del panorama más amplio. Su traición era sintomática de un problema más profundo, uno que se extendía más allá de las paredes de su compañía. Tomó el teléfono y marcó a su abogado Marcus Carter, un aliado de mucho tiempo y uno de los mejores abogados de derechos civiles del país. Marcus, es Franklin, dijo que su Tom Firm, necesito tu ayuda, esto no se trata solo de despedir algunas manzanas podridas, quiero emprender acciones legales, discriminación, difamación, cualquier cosa que los haga responsables. Marcus no dudó en empezar de inmediato, reunir cualquier evidencia que tengas, correos electrónicos, mensajes, grabaciones, si lo que dices es cierto podemos construir un caso sólido. Tengo mucha evidencia. Franklin respondió, te lo enviaré esta noche. Esto no se trata solo de mí, se trata de enviar un mensaje de que este tipo de comportamiento no será tolerado. Después de terminar la llamada, Franklin comenzó a organizar el material que había recopilado, capturas de pantalla de mensajes de texto, grabaciones de audio y fotografías de su reunión de celebración, se compilaron cuidadosamente en una carpeta digital. Cada pieza de evidencia pintaba una imagen clara de su racismo y traición. Sintió una punzada de ira mientras revisaba sus palabras y acciones nuevamente, pero solo fortaleció su determinación. El siguiente paso fue dirigirse a la empresa. Franklin convocó una reunión de emergencia de todo el personal que se realizaría a la mañana siguiente. Pasó el resto de la noche redactando su discurso, asegurándose de que cada palabra tuviera el peso de su convicción. Esto no se trataba solo de eliminar a individuos tóxicos, se trataba de reafirmar los valores sobre los que se había construido la compañía. A la mañana siguiente la sala de conferencias estaba llena de expectación, los empleados llenaban la sala, los murmullos se extendían mientras especulaban sobre la reunión repentina. Cuando Franklin subió al escenario, la sala quedó en silencio, su presencia imponía respeto, y su expresión dejaba claro que no era un discurso común. Buenos días, Franklin, comenzó su voz firme pero poderosa, como muchos de ustedes saben, recientemente regresé después de un accidente que puso en peligro mi vida. Durante mi
Recuperación. Aprendí algunas verdades duras sobre las personas en las que confié, verdades que me sacudieron hasta la médula. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. 4 de nuestros ejecutivos superiores, individuos que creía que compartían mi visión y valores, han traicionado no solo yo, sino toda esta empresa. Conspiraron para socavar mi liderazgo usando la forma más baja de prejuicio como justificación. Sus palabras y acciones tenían su raíz en el racismo, un veneno que no tiene lugar en esta empresa ni en ningún otro lugar. Los jadeos recorrieron la sala. Franklin continuó su mirada recorriendo a la multitud. Quiero dejar algo claro. Esta empresa se construyó sobre la diversidad, la inclusión y el progreso. Estas no son solo palabras de moda, son la base de nuestro éxito y no toleraré a nadie que socave estos principios. Respiró profundamente antes de dar el golpe final. Los responsables han sido despedidos con efecto inmediato. Además, estoy emprendiendo acciones legales contra ellos por discriminación y difamación. Que esto sirva de advertencia a cualquiera que piense que puede actuar con odio e impunidad. La sala estalló en aplausos, el sonido fue atronador. Franklin sintió una oleada de emoción cuando miró a sus empleados. No solo lo aplaudían a él, aplaudían por lo que él representaba. Este fue un momento de solidaridad, una reafirmación de los valores que todos compartían después de la reunión. Franklin regresó a su oficina donde Marcus estaba esperando. Que hayas tomado tu posición, dijo Marcus entregándole un archivo. Ahora es el momento de seguir adelante. He redactado los documentos legales iniciales, los presentaremos hoy. Bien, respondió Franklin firmando los papeles con un gesto de aprobación. Quiero que sientan el peso de sus acciones en las próximas semanas. La demanda fue noticia. Los medios de comunicación recogieron la historia y la enmarcaron como un caso histórico contra la discriminación en el lugar de trabajo. La respuesta pública fue abrumadoramente de apoyo y muchos elogiaron a Franklin por su coraje y liderazgo. Los ex ejecutivos, por otro lado, enfrentaron una reacción pública negativa. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición e intolerancia. Sus reputaciones se dañaron irreparablemente. Franklin se mantuvo concentrado y aprovechó el impulso para implementar cambios radicales dentro de su empresa. Trabajó en estrecha colaboración con recursos humanos para crear nuevas iniciativas destinadas a fomentar la diversidad y la equidad. También estableció un programa de tutoría para grupos subrepresentados, asegurando que la próxima generación de líderes reflejara los valores que él apreciaba. Franklin se mantuvo firme a pesar de todo. Sabía que esta lucha no se trataba solo de él o su empresa, se trataba de crear un futuro mejor. Mientras estaba en su oficina una noche mirando el horizonte de la ciudad, sintió que un sentido de propósito como nunca antes. La batalla estaba lejos de terminar, pero él estaba listo para lo que viniera después. Uno de esos individuos era Michael, un gerente joven y ambicioso, que había comenzado en la compañía como pasante. Francamente, vio un poco de sí mismo en Michael, el mismo impulso, el mismo hambre de tener éxito a pesar de las probabilidades. Tomó a Michael bajo su protección, guiándolo personalmente y preparándolo para un rol de liderazgo. Ver a Michael crecer en su potencial le dio a Franklin un renovado sentido de propósito. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la compañía comenzó a transformarse. Los empleados hablaron abiertamente sobre sentirse más valorados y respetados, y la productividad se disparó. Las acciones de Franklin no solo habían reparado el daño causado por la traición, sino que también habían establecido un nuevo estándar para lo que la compañía podía lograr. Una noche, mientras Franklin caminaba por la oficina casi vacía, se detuvo en una ventana que daba a la ciudad. Las luces se extendían ante él, un testimonio de las innumerables personas que trabajaban por sus sueños. Pensó en el viaje que lo había traído aquí, los desafíos, los triunfos y las lecciones aprendidas. Esta lucha había sido una de las más difíciles, pero también una de las más gratificantes. El liderazgo no se trataba solo de tomar las decisiones correctas, se trataba de mantenerse firme en la cara de la adversidad, sobre convertir el dolor en progreso y la traición en oportunidad. Franklin había hecho eso, y más, y apenas estaba comenzando. Franklin estaba de pie en el centro del gran auditorio, el corazón de la sede de su empresa. El espacio estaba lleno de empleados, socios y partes interesadas, todos esperando con anticipación. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambio, pero hoy se trataba de celebración, un testimonio de resiliencia, transformación y el triunfo de los valores sobre el prejuicio. Mientras los murmullos se calmaban, Franklin subió al podio. Su presencia dominaba la sala. Buenos días a todos, comenzó con voz firme, pero llena de emoción. Hoy marca un nuevo capítulo, no solo para esta empresa, sino para todos nosotros como individuos. El viaje a este momento no ha sido fácil. Enfrentamos desafíos que pusieron a prueba nuestros principios y nuestra unidad, pero a través de todo hemos salido más fuertes. Hizo una pausa escaneando la sala. Podía ver caras familiares, empleados de mucho tiempo que lo habían apoyado durante la confusión, y caras nuevas, personas que se habían unido a la empresa inspiradas por su visión renovada. Los ojos de Franklin se posaron en Michael, ahora una estrella en ascenso dentro de la organización. Le
Dio al joven gerente un nodo de reconocimiento antes de continuar. Hace algunos meses me encontré cuestionando la base de todo lo que construimos juntos. La traición puede hacer eso, te sacude hasta la médula, pero lo que he aprendido es que la adversidad no nos define, cómo respondemos a ella lo hace. Esta empresa ha respondido con integridad, con innovación, y lo más importante, con acción. La sala estalló en aplausos y Franklin se tomó un momento para dejar que lo inundara. Cuando el ruido continuó, se calmó. Hemos implementado cambios que garantizarán que esta empresa siga siendo un faro de diversidad e inclusión. Hemos lanzado iniciativas para guiar y elevar el talento subrepresentado, y hemos establecido estándares que nos hacen responsables de los principios éticos más altos. Estas no son solo políticas, son compromisos entre nosotros y con el futuro. La voz de Franklin se suavizó cuando abordó el impacto personal del viaje. Para mí, esta lucha no se trataba solo de preservar mi liderazgo o mi reputación, se trataba de asegurar que nadie, sin importar sus antecedentes o circunstancias, sienta que tiene que luchar solo contra el prejuicio y la discriminación. Esta empresa es una prueba de que el éxito no está determinado por el color de tu piel, sino por la fuerza de tu carácter y la dedicación a tu trabajo. Dio un paso atrás por un momento y señaló una pantalla grande detrás de él. Las imágenes de la transformación de la empresa llenaron la pantalla. Eventos de formación de equipos. Talleres sobre equidad. Fotos de empleados de todos los ámbitos de la vida prosperando en sus roles. Esto dijo Franklin señalando la pantalla. Es lo que representamos. Esto es lo que somos. Cuando terminó la presentación, Franklin invitó a Michael al escenario. El joven gerente se acercó nervioso y lo saludó. Con un estruendoso aplauso, Franklin puso una mano sobre su hombro y sonrió. Michael representa el futuro de esta empresa, un futuro inclusivo, innovador e imparable. Son líderes como él quienes llevarán nuestra visión hacia adelante. Michael habló brevemente agradeciendo a Franklin y a la empresa por su apoyo. Sus palabras fueron un sincero testimonio de las oportunidades que se le habían dado y la confianza que Franklin había infundido en él. Cuando Michael se retiró, Franklin regresó al podio para sus comentarios finales. Una de esas personas era Michael, un joven y ambicioso gerente que había comenzado en la empresa como pasante. Franklin vio un poco de sí mismo en Michael, el mismo impulso, el mismo hambre de éxito a pesar de las probabilidades. Tomó a Michael bajo su protección, guiándolo personalmente y preparándolo para un papel de liderazgo. Ver a Michael crecer en su potencial le dio a Franklin un renovado sentido de propósito. A medida que las semanas se convertían en meses, la empresa comenzó a transformar a los empleados. Habló abiertamente sobre sentirse más valorado y respetado, y la productividad se disparó. Las acciones de Franklin no solo habían reparado el daño causado por la traición, sino que también habían establecido un nuevo estándar de lo que la empresa podía lograr. Una noche, cuando Franklin caminó por el pasillo casi vacío oficina, se detuvo en una ventana con vista a la ciudad. Las luces se extendían ante él, testimonio de las innumerables personas que trabajaban por sus sueños. Pensó en el viaje que lo había traído aquí, los desafíos, los triunfos y las lecciones aprendidas. Esta lucha había sido una de las más difíciles, pero también una de las más gratificantes. El liderazgo no se trataba solo de tomar las decisiones correctas, se trataba de mantenerse firme frente a la adversidad, de convertir el dolor en progreso y traición. Franklin había hecho eso, y más, y apenas estaba empezando. Franklin estaba de pie en el centro del gran auditorio, el corazón de la sede de su empresa. El espacio estaba lleno de empleados, socios y partes interesadas, todos esperando con anticipación. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambio, pero hoy se trataba de una celebración, un testimonio de la resiliencia, la transformación y el triunfo de los valores sobre los prejuicios. Cuando los murmullos se calmaron, Franklin subió al podio, su presencia dominaba la sala. Buenos días a todos, comenzó con su voz firme pero llena de emoción. Hoy marca un nuevo capítulo, no solo para esta empresa, sino para todos nosotros como individuos. El viaje hasta este momento no ha sido fácil. Enfrentamos desafíos que pusieron a prueba nuestros principios y nuestra unidad, pero a pesar de todo hemos salido más fuertes. Hizo una pausa y escaneó la sala. Podía ver rostros familiares, empleados de mucho tiempo que lo habían apoyado durante la confusión, y rostros nuevos, personas que se habían unido a la empresa inspiradas por su visión renovada. Los ojos de Franklin se posaron en Michael, ahora una estrella en ascenso dentro de la organización. Le dio al joven gerente un nodo de reconocimiento antes de continuar. Hace algunos meses me encontré cuestionando la base de todo lo que construimos juntos. La traición puede hacer eso, te sacude hasta la médula, pero lo que he aprendido es que la adversidad no nos define, cómo respondemos a ella. Si esta empresa ha respondido con integridad, con innovación, y lo más importante, con acción. La sala estalló en aplausos y Franklin se tomó un momento para dejar que lo inundara. Cuando el ruido disminuyó, él continuó: hemos implementado cambios que asegurarán que esta empresa siga siendo un faro de diversidad e inclusión.
Hemos lanzado iniciativas para guiar y elevar el talento menos presentado, y hemos establecido estándares que nos hacen responsables de los principios éticos más altos. Estas no son solo políticas, son compromisos entre nosotros, y con el futuro. La voz de Franklin se suavizó mientras abordaba el impacto personal del viaje. Para mí esta lucha no se trataba solo de preservar mi liderazgo o mi reputación, se trataba de asegurar que nadie, sin importar su origen o circunstancias, sienta que tiene que luchar solo contra los prejuicios y la discriminación. Esta empresa es una prueba de que el éxito no está determinado por el color de tu piel, sino por la fuerza de tu carácter y la dedicación a tu trabajo. Dio un paso atrás por un momento, haciendo un gesto hacia una pantalla grande detrás de él. Imágenes de la transformación de la compañía llenaron la pantalla, eventos de formación de equipos, talleres sobre equidad, fotos de empleados de todos los ámbitos de la vida prosperando en sus roles. Esto dijo Franklin señalando la pantalla: es lo que representamos, esto es lo que somos. Cuando terminó la presentación, Franklin invitó a Michael al escenario. El joven gerente se acercó nervioso, fue recibido por un estruendoso aplauso. Franklin le puso una mano en el hombro y sonrió. Michael representa el futuro de esta empresa, un futuro inclusivo, innovador e imparable. Son líderes como él los que llevarán adelante nuestra visión. Michael habló brevemente y agradeció a Franklin y a la compañía por su apoyo. Sus palabras fueron un testimonio sincero de las oportunidades que se le habían brindado y la confianza que Franklin le había infundido. Cuando Michael se retiró, Franklin regresó al podio para sus comentarios finales. Hoy celebramos no solo nuestros logros, sino nuestra resiliencia. Hemos demostrado que no importa el desafío, no importa la traición, podemos superarlo, podemos liderar con integridad y construir un futuro que refleje lo mejor de quienes somos. La sala estalló en una ovación de pie, el sonido resonando por el auditorio. Franklin respiró profundamente, su pecho se hinchó de orgullo y gratitud. Había cerrado el círculo, convirtiendo el dolor en progreso y la traición en oportunidad. Mientras miraba a la multitud, sintió un renovado sentido de propósito. Más tarde, esa noche, mientras las celebraciones continuaban, Franklin se quedó solo por un momento en su oficina mirando el horizonte de la ciudad. Las luces brillaban como estrellas, cada una un recordatorio de las innumerables vidas que se cruzaron con el trabajo de su empresa. Pensó en el viaje que lo había traído aquí, las luchas, las victorias y las lecciones aprendidas. Esto fue más que una victoria para él, fue una victoria para todos los que creyeron en el poder del cambio y la fuerza de la unidad. Franklin se apartó de la ventana, una leve sonrisa en sus labios. La lucha no había terminado, siempre habría nuevos desafíos, nuevas batallas que enfrentar, pero por ahora estaba contento, sabiendo que había convertido un momento de traición en un legado de justicia y progreso. Y así el viaje de Franklin tomó un giro inesperado, descubriendo verdades que sacudieron su mundo. ¿Qué piensas de sus elecciones? ¿Cómo manejarías una traición como esta? Déjanos saber en los comentarios y no olvides darle me gusta y compartir si esta historia te resonó.